Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla fue la última vez que una cámara o alguien pudo ver a el militar que estaba asilado, militar venezolano que estaba asilado en Chile, Ronald Ojeda. Ronald Ojeda fue sacado violentamente de su lugar de residencia el 21 de febrero del 2024. En ropa interior, sin permitirle ni tan siquiera usar zapatos, Ronald Ojeda fue introducido a ese ascensor que ustedes están viendo en este momento y luego trasladado a un lugar desconocido. Sus restos aparecieron el 1 de marzo del 2024. Se lo llevaron, lo secuestraron, lo desaparecieron y cuando encuentran sus restos quedó demostrada la forma cruel en la que fue asesinado. De esta manera comenzamos con la noticia. La noticia es que Diosdado Cabello, que ustedes recordarán, Estados Unidos da una recompensa de $25 millones como uno de los cabecillos del Cartel de los Soles, también en este momento es señalado por la justicia chilena de ser el responsable de este macabro asesinato, desaparición y asesinato. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, también de este programa de opinión, de análisis, de debate. La noticia, el número 2 del régimen de Nicolás Maduro podría ser solicitado en extradición por la Fiscalía de Chile como autor intelectual del secuestro, desaparición y asesinato del exmilitar venezolano y exprisionero político Ronald Ojeda. El fiscal del caso, Héctor Barros, no descartó esa posibilidad al reafirmar la tesis que apunta a Cabello como responsable de este espantoso crimen cometido en territorio chileno en febrero de 2024. ¿Pero esto podría pasar en contra de Diosdado Cabello, llegado el caso? También. ¿También se podría llegar a pedir también una medida en su contra? También se podría pedir respecto de él en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación. O sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más para efecto de llegar a esa situación. Y como ha señalado siempre el fiscal nacional, nosotros vamos a perseguir a quien corresponda perseguir y en el país en que esté, en este caso en particular. Ya. La noticia, el fiscal Barros no tiene dudas de que el asesinato de Ojeda, del militar venezolano quien estaba en Chile asilado, tiene móviles políticos. Este asesinato sin duda tiene todos los móviles políticos, es decir, que se trató de un encargo político hecho, planificado y pagado desde el régimen de Venezuela por el segundo hombre más poderoso de esa temible tiranía, que es la de Nicolás Maduro. Cabello, según las pruebas en poder de la Fiscalía, que incluyen el testimonio de varios testigos protegidos, habría ordenado el crimen a cabecillas del Tren de Aragua, banda criminal transnacional de origen venezolano que, como ustedes también saben, están catalogados los del Tren de Aragua y su organización como terroristas por parte de los Estados Unidos. En este caso en particular existen antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello. Lo que pasa es que lo que requerimos es un estándar superior para efecto de poder formalizar. Si tengo dudas si es un crimen político o no, jamás. Lo hemos sostenido desde el primer momento, hicimos un análisis con todos los antecedentes y todos los casos anteriores y posteriores. Y este caso claramente tiene un perfil político, o sea, secuestran a una persona respecto, o sea, primero caracterizado de funcionarios de la Policía de Investigaciones, que jamás había ocurrido en este país. Está con nosotros Javier Ojeda, quien es el hermano del militar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado, posteriormente asesinado. Usted lo veía en el 21 de febrero de 2024 ahí en Chile. A Javier Ojeda, muchas gracias por acompañarnos. Siempre estamos aquí manifestando la solidaridad absoluta por la pérdida de su hermano de esta forma tan triste, tan horrible, pero por lo menos avanzando en las investigaciones. Chile ha avanzado en las investigaciones. Frente a esta nueva posibilidad de una petición en extradición, actualmente sabemos la imposibilidad que esto genera porque, bueno, es parte del régimen, está protegido por el régimen, es parte de él, pero el hecho de que sea ya esta justicia también quien tenga los ojos puestos sobre él es un avance. ¿Cómo reciben ustedes estas declaraciones del fiscal Barros? Javier, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar aquí en este programa. La posibilidad de extradición de Diosdado Cabello, como la ha manifestado el fiscal Barro, es parte del resultado de las investigaciones que se han llevado a cabo durante todo este tiempo
a partir de la lamentable situación del caso de mi hermano. La Fiscalía ha realizado intensas investigaciones y para ello se ha dejado en evidencia reciente a las nuevas extradiciones que se han otorgado desde Estados Unidos y la que estamos esperando desde Colombia. Y precisamente se están esperando la extradición de alias El Turco desde Estados Unidos para avanzar en cuanto a tener pruebas mucho más claras para poder lograr la captura o al menos las solicitudes de extradición de Diosdado Cabello, de acuerdo a las declaraciones que da el fiscal Barro. Por lo que la Fiscalía no ha dejado de hacer las diligencias necesarias para continuar y avanzar en el caso. Y pues le agradecemos a la Fiscalía por todos los esfuerzos que está realizando. Agradecidos estamos con el caso porque es una Fiscalía que ha demostrado que su institucionalidad funciona y lo ha demostrado con las recientes extradiciones. Javier, nada les va a devolver a su hermano sin duda. Jan perdió la vida de esta forma atroz, pero la justicia siempre es la reivindicación precisamente de las familias, de las víctimas que son asesinadas, que pierden la vida bajo estos métodos tan macabros. El hecho de que esto haya avanzado ya a ese punto de ser posiblemente pedido en extradición, ¿en qué le reivindica a ustedes? En justicia real hacia Venezuela, en justicia hacia los venezolanos que están muy dolidos con una situación que ha durado tanto tiempo, tantos años, y en justicia a un caso que ha sido muy macabro, que ha sido un caso que por primera vez se lleva a cabo de forma internacional, o al menos en Chile, por parte de una delincuencia política y por parte de un grupo terrorista en manos de una delincuencia política que se ha secuestrado a un país durante todo este tiempo. Por lo que en realidad traería satisfacción, más que todo, en cuanto a la justicia hacia el país. Pero a nosotros obviamente nos dejaría un vacío muy grande porque nos vamos a tener de nuevo, al menos a mi hermano, con nosotros no lo devolvería con vida, como usted dice, pero sentiríamos realmente que la justicia, al menos por parte de Chile, nos daría esa satisfacción, por lo que estaríamos agradecidos si la justicia nos daría ese final en el cual los verdaderos culpables del caso de mi hermano sean condenados, sean llevados ante la justicia para pagar por este crimen tan atroz. El punto clave de esta noticia es que ya han pasado 17 meses desde que esto ocurrió, desde que comenzó esa muy intensa investigación para esclarecer qué pasó, quiénes fueron los autores, quién ordenó de este brutal asesinato del teniente en retiro del ejército venezolano. Hasta la fecha son 20 presuntos criminales vinculados ya formalmente al caso judicial. 19 de ellos ya se encuentran capturados en Chile, que eso también está muy bien. De los 20, 19 ya los tiene la justicia chilena, donde ocurrió este execrable crimen. De todo el grupo de implicados, 5 corresponden a personas extraditadas desde países como Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. El más reciente fue Edgar Benítez Rubio, alias El Fresa, capturado en Indiana el 11 de febrero de 2025, este mismo año. Este individuo está imputado por asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación. Ahí ustedes lo ven en la pantalla. Según el material probatorio recopilado por los investigadores judiciales chilenos, alias El Fresa estuvo a cargo de proveer y luego de esconder los vehículos utilizados en el plagio y en el crimen de Ronald Ojeda. La investigación de la policía de Chile es clara. Miren ustedes. Policía de Investigación de Chile, octubre 3 de 2025. La captura fue posible gracias a las gestiones de la Jefatura Nacional de Cooperación Internacional a través de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, en coordinación con las fiscalías y las unidades especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile a lo largo del país. Quiero preguntarle a Javier sobre este caso puntual. Ya 19 de los 20
están ahí, enfrentando a la justicia. Usted dice que le reivindica el hecho de saber que esa justicia chilena, esas instituciones, esa institucionalidad chilena ha funcionado. Pero obviamente el cabeza de esto es Diosdado Cabello. Obviamente en este momento pues es impensable pensar en una extradición porque pues ahí no hay una democracia, no hay unas reglas claras, las leyes las acomodan, las vienen, las traen, cambian las constituciones, bueno, todo lo amañan ellos también a su favor. Pero la esperanza no se pierde y en este momento hay una expectativa gigantesca por todo ese despliegue militar que hay por parte del Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe para atajar a los narcotraficantes, considerado una de esas organizaciones, el Cartel de los Soles, y cuya cabeza es Maduro, con Diosdado Cabello. ¿Qué esperanza tienen ustedes frente a esto, frente a este contexto, frente a esta presión en la que está en este momento sometido ese régimen por parte de los Estados Unidos? ¿Y qué posibilidades usted realmente ve de un cambio democrático en el corto plazo? Mira, la esperanza realmente ha sido un camino tan largo que han desarrollado muchas personas que han dejado su vida a lo largo de este tiempo, como lo ha sido Óscar Pérez, como lo ha sido el teniente Mogollón, como lo han sido otros militares que han caído en la lucha por la libertad, y mi hermano, pues lamentablemente también ha sido uno de ellos. Mi hermano abrió una ventana muy grande para demostrar o hacer público y visible lo que era un grupo terrorista que estaba encubierto dentro del continente americano, por lo cual Estados Unidos se dio cuenta de que estaban dentro de casa, dentro de los Estados Unidos. Se ha dado cuenta de que lo cerca que le han llegado y pues han tomado decisiones de estar o de estar en contra de este grupo terrorista y detenerlo por el avance tan importante que han dado últimamente. Y mi hermano ha sido una de las ventanas más importantes, lamentablemente, pero es así, que ha visibilizado el caso del Tren de Aragua, que es un grupo terrorista ya denominado de esta manera por los Estados Unidos, y también de la criminalidad, la delincuencia y los actos delincuenciales que llevan a cabo estos delincuentes que no son más que eso. Actúan como delincuentes y son delincuentes los que están ocupando la silla presidencial de Venezuela. Por lo cual el caso de mi hermano y el caso de los otros jóvenes que han caído y han perdido su vida en manos de la dictadura es lo que nos llena a nosotros al menos de esperanza de que los Estados Unidos y la presente situación política de Venezuela en cuanto al contexto de la indignación que tiene el pueblo venezolano con respecto hacia estos criminales, pues nos traiga al menos la satisfacción de lograr ver o obtener la libertad de Venezuela de acuerdo a las acciones que está llevando Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Quiero en ese momento también darle la bienvenida a Juan Carlos Manríquez. Él es el abogado penalista que representa a la familia del militar venezolano asesinado Ronald Ojeda. Abogado Manríquez, gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera comenzar por esa importancia de Edgar Benítez Rubio, de alias El Fresa, que fue capturado en Indiana el 11 de febrero de 2025. El individuo imputado obviamente por todo su tema alrededor de participar en este asesinato a cargo de proveer y luego esconder los vehículos utilizados en el plagio y en el crimen del militar Ojeda. ¿Cuál ha sido la importancia de él en este sentido? Bueno, muchas gracias en primer lugar también por el contacto. Saludo a Javier. La función de esta persona es muy relevante, por decirlo así, en el medio de esta operación de extracción y muerte, porque facilita los medios, pero no solo eso, sino que también sirve de una suerte de engranaje en la consecución del plan criminal previamente trazado, ¿no? Que suponía un estudio bastante acabado de la ciudad, de sus distintos vericuetos y autopistas, de lugares de escondrijo y también donde se encontraban las cámaras, y de alguna u otra manera da cuenta también de la enorme cantidad de recursos que se utilizaron, económicos, logísticos, de inteligencia, etcétera, para llevar adelante este plan de eliminación. De ese punto de vista es una participación muy relevante.
Claro, y vamos a verle cómo semanas antes de la extradición de alias El Fresa, un operativo liderado por Carabineros de Chile dio con la captura también de Alfredo José Enríquez, alias El Gordo Alex. Otro de esos individuos absolutamente vinculado a este atroz crimen, el considerado uno de los autores materiales del secuestro del exmilitar venezolano. Él es miembro de la organización Los Piratas, asociada al Tren de Aragua. Esta detención se da en razón de una diligencia realizada por Carabineros de Chile, donde efectúan la detención de unas personas y la ubicación de este sujeto que era de interés para la Policía de Investigaciones. ¿Qué importancia ha tenido Alfredo José Enríquez, alias El Gordo Alex, en el esclarecimiento de los hechos? Él participó en el secuestro, pero participó en algo más, es decir, hizo parte de quienes le asesinaron, de quienes le quitaron la vida. Bueno, se va cerrando el puzzle por la evidencia que ha logrado reunir la policía científica y la fiscalía. Esta persona interviene no solo en la extracción de Ojeda, sino que en llegar a su departamento, incluso utilizando medios para romper la puerta, disfrazado de policía, o sea, en una acción completamente concertada, lo cual da cuenta de una ejecución inmediata y directa en todos estos hechos, que hace ya explicar la otra etapa, ¿no? La etapa previa a la que veníamos conversando previamente, y que nuevamente da cuenta de los niveles de organización, de recursos, de osadía que se utilizó en este crimen, y por cierto da cuenta que se trata, como siempre lo hemos dicho en nuestro país, de una situación inédita que ha marcado un antes y un después en relación con la criminalidad organizada en el país. Como nos dice Javier Ojeda, nada va a devolver al hermano, a su hermano Ronald Ojeda, pero el avance de las investigaciones por lo menos genera esa reivindicación a la familia de la víctima, al hermano, a la esposa, es decir, a quienes son sus seres queridos. ¿Usted cree que este crimen estará resuelto completamente en cuánto tiempo, abogado? Bueno, esperamos que sea así. Todavía hay un plazo de investigación que se amplió. Hay una extradición que está pendiente todavía hacia Estados Unidos de una persona apodada El Turco, que también tiene un rol relevante en esto. Hay otras personas cuya extradición ha sido concedida, pero no se ha concretado aún. Faltan diligencias todavía en Chile. Las personas que están detenidas, que son un número bastante alto, están ya pidiendo revisiones de sus prisiones preventivas. Hasta ahora las cortes y los tribunales no las han concedido. Yo creo que si se cumplen los plazos legales, como debe ser, probablemente a mediados del año próximo vamos a estar enfrentando la audiencia de juicio oral en público y quizás pudiéramos tener una sentencia que dé cuenta de una verdad judicial, esperamos completa, a finales del año 2026. Le quiero pedir tanto a Javier como a Juan Carlos Manríquez. Javier, el hermano de Ronald Ojeda, a Juan Carlos Manríquez, el abogado de la familia, que me tengan un segundito de paciencia. Vamos a hacer un corte a comerciales y ya volvemos con esa posibilidad que abre el fiscal del caso de este terrible asesinato, desaparición y posterior asesinato, el fiscal Héctor Barros, diciendo que obviamente dentro de todas las posibilidades está la petición de extradición en algún momento para que Diosdado Cabello pueda ir a territorio chileno y responder por este crimen que según los testigos y según cómo avanzan las investigaciones lo responsabilizan directamente a él. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos aquí en el programa La Noche hablando de un avance más en la investigación a los autores materiales e intelectuales del crimen del teniente militar en retiro de Venezuela, Ronald Ojeda, quien vivía en asilo en Chile. Fue sacado de su residencia, desaparecido y posteriormente asesinado, sus restos luego encontrados, comprobándose que había ocurrido un crimen atroz. El Tren de Aragua ha sido el señalado por la justicia de Chile, incluso llevado este tema a la Corte Penal Internacional por las autoridades chilenas, cómo el Tren de Aragua está vinculado directamente a este asesinato y cómo Diosdado Cabello, el segundo de la tiranía de Venezuela, por quien Estados Unidos paga
está dispuesto a dar 25 millones de dólares. También es responsable de este asesinato según esas investigaciones. Como decíamos, el fiscal del caso de la Fiscalía chilena, Héctor Barros, no descartó la posibilidad, reafirmando la tesis de que apunta a Cabello como responsable de este crimen cometido en territorio chileno. No tiene dudas ninguna de la responsabilidad además del Tren de Aragua y dice que la petición de extradición es una posibilidad que cabe dentro de este proceso. Escuchemos. ¿Pero esto podría pasar en contra de Diosdado Cabello, llegado el caso? También. ¿También se podría llegar a pedir también se podría pedir respecto de él en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación. O sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más para el efecto de llegar a esa situación. Y como ha señalado siempre el fiscal nacional, nosotros vamos a perseguir a quien corresponda perseguir y en el país en que esté, en este caso en particular. Ya. Explicábamos que 19 de los 20 señalados, implicados, directamente responsables de todo este horrible caso, queda uno. Está pendiente la extradición de los Piratas de Aragua, cabecilla de esta facción, de los Piratas de Aragua. Él es Rafael Gámez Finol, alias El Turco, es de nacionalidad colombo-venezolana, detenido en Texas, Estados Unidos, desde finales de diciembre del 2024. El Turco habría sido el que, según testigos, hizo el contacto en Perú con presuntos enviados de Diosdado Cabello para concretar todo el crimen de Ronald Ojeda. Lo revelaron en su momento informes reservados de la investigación. Aquí los tenemos. Una de esas declaraciones aportó un dato clave. Quien ordenó el secuestro fue un político venezolano de nombre Diosdado Cabello. En los teléfonos de los involucrados también se encontraron antecedentes que apuntaron en esa dirección. En un grupo de WhatsApp que tenía como nombre solo un icono de una bandera pirata, uno de los líderes de la organización, apodado El Turco, Rafael Gámez, escribió a los demás que la orden viene de arriba y que le dieron la confianza. Juan Carlos Manríquez, abogado penalista chileno y representante de la familia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. ¿Qué falta para que el Turco sea puesto también a disposición de las autoridades chilenas? Ya está la petición, está en Estados Unidos. ¿Qué falta? La persona pende todavía el cumplimiento de una condena en Estados Unidos. Él llegó a un acuerdo con la fiscalía de ese país. Se declaró confeso y culpable de unos delitos de trata y tráfico ilegal de personas, que le impusieron una pena de al menos 12 meses sin cumplimiento efectivo. Eso significa que previo a aquel cumplimiento es bien difícil que llegue al país. Después de eso existe la posibilidad de una entrega temporal o bien que Estados Unidos acceda derechamente a la extradición solicitada por Chile. Además, sobre esta persona falta por verificar una serie de otros datos que son relevantes. Hay quienes han dicho en la investigación que podría haber tenido algún vínculo más cercano, ¿no es cierto?, prácticamente de guardaespaldas, dicen, con algunas personas a su vez pertenecientes a la familia del señor Cabello, o bien derechamente que él habría recibido fuera del país el dinero de esta persona u otra, según señalan algunos, para llevar a cabo el financiamiento del crimen del teniente Ojeda. De tal manera que, como ha dicho el fiscal a cargo de la causa, y siguiendo con el lineamiento del fiscal nacional, si aparecen esos antecedentes, tanto de Gámez Finol o Gómez Finol como respecto a otras personas, lo que nosotros esperamos es que dentro del plazo de 6 meses esas extradiciones se cumplan o bien una entrega temporal se logre para que esas personas enfrenten el juicio oral en Chile. Eso sería lo inmediato. Todo el mundo quiere ver a Diosdado Cabello, obviamente, responder por sus crímenes. Obviamente Chile, en el caso de su hermano, concretamente, pero también Diosdado Cabello está investigado, está llevado también su nombre a la Corte Penal Internacional para ser investigado por los crímenes atroces. Frente a eso, concretamente, ¿a usted le importaría que Diosdado Cabello responda o en Chile o en Estados Unidos en caso de que lo capturen porque la recompensa fue efectiva, o ante la CPI, si es que algún día finalmente la CPI pues avanza finalmente en esto? ¿Importa dónde? ¿O lo que importa es que finalmente se haga justicia y se conozca la verdad? Mira, debemos llegar hasta el último punto de justicia necesario y suficiente para poder no solamente darle la satisfacción a la familia, que somos, o a mí en el caso como hermano, sino a toda Venezuela y a Chile por un crimen de esta magnitud.
en la cual no solamente se ha asesinado a una persona que pensaba distinto y que se negó a ser parte de una dictadura, a ser parte de una delincuencia política desde sus ofrecimientos desde hace muchos años atrás. Nosotros, con el caso de que sea en cualquier otro país que se lleve a cabo su presentación ante la justicia, sería cumplimentar con las leyes internacionales, pero para nosotros realmente lo que nos interesa es llegar hasta el último punto. Si se considera a esta persona como culpable del caso de mi hermano, pues que así sea, pero que las dudas no las tenemos y lo he demostrado desde el primer momento, porque desde el minuto cero en que se realizó el secuestro de mi hermano, he denunciado públicamente las personas que estaban detrás, o al menos de dónde venía el secuestro de mi hermano. Por lo que el caso de mi hermano, desde el año 2017, en el cual fue su primer secuestro, nos dejó a nosotros una serie de evidencias claras como para saber que en esta segunda oportunidad, de la cual lamentablemente mi hermano no salió con vida, nos dejó las evidencias suficientes para saber que eran ellos los que estaban detrás del caso de mi hermano. Pero bueno, la justicia ha estado actuando y gracias a la Fiscalía chilena pues se han dado avances suficientes como para posiblemente obtener la solicitud de extradición de esta persona de acuerdo a los resultados de las investigaciones. Y usted tocó un punto que es clave para entender esta noticia, porque muchos se preguntarán por qué la obsesión de Diosdado Cabello, del Tren de Aragua, esa organización que manejan ellos, los jefes criminales de la dictadura de Venezuela, ¿por qué él? Vamos a hacer un recuento del caso de Ronald Ojeda, que es muy estremecedor el contexto en el que ocurrió el crimen. Recordar que Ojeda, de 32 años, era un teniente ya retirado del ejército venezolano que se negaba a ser parte de toda esa cúpula de corrupción, desmanes, violaciones a los derechos humanos. En marzo de 2017, la dictadura de Maduro lo capturó por supuestos cargos de conspiración, porque cada vez que un militar quiere portarse honestamente, no dispararle a su pueblo, no dispararle a su gente, no hacer parte de una mafia, pues obviamente lo degradan. Lo encarcelaron en la prisión militar de Ramo Verde, la misma en la que estuvo Leopoldo López. Y él denunció torturas, tratos crueles, como ustedes lo están escuchando, de su hermano. Él logró fugarse en noviembre del mismo año y huir hacia Chile. Fui torturado y amenazado. Sé lo que representa ser un joven oficial, institucional y con moral para un sistema corrupto. Le hago llegar un mensaje a los presos políticos, un mensaje de fortaleza. Sé que en este momento se encuentra totalmente desesperanzado, pero aún así tenemos que mantenernos con mucha fortaleza, con mucha paz mental. Al igual que ustedes, yo pasé por esa situación y los comprendo perfectamente. Claro, y cuando revisamos las cifras del Foro Penal venezolano, que lleva la cifra de los prisioneros políticos, ahí se da cuenta de una gran cantidad de esos prisioneros políticos son precisamente militares que, bueno, cuando el régimen se pone muy nervioso y creen que también pueden dar información sobre ellos, pues los persiguen, los encarcelan, los torturan. El mismo Ronald, además de su puño y letra, dejó escrito en un diario todas esas circunstancias que rodearon su captura por presunta conspiración en contra de Maduro y las torturas a las que fue sometido junto a otros prisioneros políticos. Dejó un escrito. Las descargas eléctricas se convierten en una práctica rutinaria al momento de hacerte hablar. Comienzan con leves sesiones que aumentan progresivamente dependiendo del grado de información que le suministres. El racionamiento de comida es una forma sigilosa de doblegar tu moral. La asfixia mecánica y los golpes con barras metálicas envueltas en esponja es para demostrarte que la ley allí no existe. Los cuartos oscuros y las celdas aisladas tienen como fin dominar tu mente, llevarte al conflicto interno para asumir la autoculpa, el autoseñalarte como victimario, decirle al sistema que aceptas lo impuesto como flagelo por el pecado cometido.
Javier Ojeda, su hermano pasó por muchas situaciones terribles hasta su espantosa muerte, pero él deja un legado. ¿Cuál cree usted que es el legado que ha dejado su hermano? Aparte de su libro, ha dejado la moral del verdadero militar venezolano. Es el legado más importante que ha dejado mi hermano. El legado de la lucha por la justicia, la lucha por la libertad y el legado del juramento real hacia su alma mater y hacia la Constitución de la República de Venezuela. Ha sido el legado más importante y ha dejado el camino abierto para que muchos de esos militares reales que existen, pero que quienes no quieren realmente de que se sepa que hay unos militares reales dentro de la institución militar, precisamente la delincuencia política de Venezuela. Pero mi hermano ha dejado el camino, así como lo han dejado otros militares que han dado su vida por la libertad de Venezuela, han abierto el camino para que se siga luchando por la libertad de Venezuela. Precisamente escuchaba hablar acerca de los modos en los cuales se realizaban torturas hacia estas personas, y quiero leerte una parte del libro que demuestra cómo esos antecedentes que mi hermano relató en su libro son muestra clara de los tratos, o al menos de la secuencia de hechos que ha tenido o ha demostrado la Fiscalía chilena en cuanto al caso de mi hermano. Te leo lo siguiente, cito. Son muchos los ejemplos, son interminables, pero no se borran de la memoria. En algún momento, cuando estaba dormido, entraron abruptamente a la celda, que estaba completamente oscura. Tomándome de ambas manos, me esposaron y me colgaron de una pared. Así permanecí hasta que nuevamente regresaron para descolgarme. Lamentablemente mi hermano, pues, esta vez no fue descolgado, y pues la situación ya la conocemos, pero no vamos a dejar de luchar por la justicia y la libertad de Venezuela, y que sean llevados hasta cualquier instancia los responsables reales de este caso. Y que así sea, y que sea pronto, Javier Ojeda. Reciba nuestro abrazo desde el programa La Noche. Obviamente, pues nos conmueve mucho su relato. Usted de manera muy valiente siempre pues está hablando de este tema de su hermano, que tiene que ser muy duro para usted. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy, y le acompañamos y seguiremos desde lo periodístico, por supuesto, desde nuestro oficio acompañándole. Reciba un gran abrazo. Muchísimas gracias. Sí. Finalmente, Ronald no pudo escapar de las garras del régimen madurista. Recuerden ustedes estas imágenes muy duras, cómo las cámaras de seguridad captaron cómo fue secuestrado en ese momento. Lo sacaron de su residencia, un apartamento en Santiago de Chile. Esto ocurrió en la madrugada del 21 de febrero, en el 2024. Eran 3 hombres que estaban armados hasta los dientes, muy fuertemente armados. Se los llevaron en ropa interior, los sacaron abruptamente, lo montaron en el ascensor del edificio, al parqueadero, lo subieron en el automóvil, y 9 días después de ese violento secuestro, el 1 de marzo, Ronald Ojeda fue encontrado sin vida. Un hallazgo macabro para las autoridades. El cuerpo estaba dentro de una maleta que había sido enterrada bajo cemento en un sector del municipio de Maipú, un sector popular al oeste de la capital chilena. El dictamen forense concluyó, ustedes lo ven resaltado en pantalla, que Ronald Ojeda murió a causa de una asfixia por suspensión. Recalcar que esta es una de las formas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro, que en la práctica es una asfixia por ahorcamiento. Abogado Juan Carlos Manríquez, obviamente están todas las pruebas, la investigación avanzando. Queda por resolver la Corte Penal Internacional, ojalá lo logren. Le quiero agradecer mucho que también nos haya acompañado en la noche. Me quedo con Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Venezuela en Chile. Ella estuvo en enero de 2019 a junio de 2020.
abogada especialista en ciencias políticas. Guarequena, gracias por acompañarnos y obviamente este es un caso aterrador que atormenta y que obviamente por lo menos tranquiliza que las autoridades de Chile estén avanzando. Frente a esa posibilidad de extradición sabemos que ahora es muy difícil, pero en el futuro quizá, cuando ya el régimen decaiga, que ojalá así sea y ojalá sea pronto. ¿Qué esperanzas hay de que finalmente Diosdado Cabello pueda responder por sus crímenes, incluido este? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hola, Claudia. Realmente en este momento, mientras no tengamos un cambio de sistema y el secuestro que tiene el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles del Estado venezolano, evidentemente que es, digamos, casi imposible que haya una extradición de Diosdado Cabello. Pero evidentemente este no es el único crimen de Diosdado Cabello, son muchísimos crímenes más, todos muy graves y gravísimos, y esperamos que independientemente de que nuestra constitución, la constitución venezolana en el artículo 69, expresamente prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos, sí se puede, y Venezuela es firmante, por ejemplo, por darte un tratado internacional del Pacto de Montevideo, el Pacto de Uruguay, donde también pueden pagar en suelo venezolano los crímenes que hayan cometido en otros países, ya que hay constituciones y marcos legislativos, marcos legales que prohíben la extradición. Yo lo conversaba temprano con otras personas y con personas de producción del canal sobre el tema de la extradición. Evidentemente a los venezolanos nos llena de, no tranquilidad, no voy a decir tranquilidad, pero sí de, digamos, cierta luz al final del camino, como lo decía Javier, como lo decía el abogado Manrique, que la Fiscalía chilena, especialmente el fiscal Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur de Chile, que está llevando el caso adelante, haya puesto sobre la mesa que hay suficientes argumentos del procedimiento de investigación que llevan a Diosdado Cabello, que llevan a que Diosdado Cabello fue el autor intelectual de este secuestro y posterior asesinato sobre la persona de Ronald Ojeda. Pero además, incursión en Estado extranjero, falsificación de lo que es la vestimenta de PDI y todo lo que ustedes también comentaban al principio del programa, que de 20 personas ya van 19 que están en Chile asociadas al caso, que fueron la cadena para que se pudiese cometer este territorio ordenado desde el territorio venezolano, desde quienes están secuestrando el Estado venezolano y el poder de la República en suelo chileno. Así que nosotros estamos aplaudiendo las acciones que hasta ahora lleva el Ministerio Público chileno. Falta muchísimo más y evidentemente este no es el único crimen de Diosdado Cabello. Así que una vez que tengamos un cambio de gobierno, yo creo que es evidente que parte de este proceso, y no solamente Diosdado Cabello, va a ser hacer cumplir la justicia de todas las personas que han cometido delitos dentro y fuera del territorio venezolano. Ex embajadora Guarequena Gutiérrez, un segundito, ya volvemos. Unos comerciales rápido y ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. La actitud de señora ex embajadora de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, esa actitud del gobierno de Gabriel Boric, que es de izquierda, pero es una izquierda democrática, decente, que ha logrado ponerse muchas veces del lado correcto, sobre todo en este tema de Venezuela, ha sido clave en estos avances de la investigación. Evidentemente, aunque Chile es un país democrático que tiene independencia de poderes, el Ministerio Público de Chile, la Fiscalía, para que se entienda, no sigue órdenes del presidente de la República porque hay independencia de poderes y eso es la democracia. Evidentemente, claro que el respaldo que hay del Ejecutivo y el presidente Boric en todo momento, desde la madrugada del 21 de febrero del 2024, el gobierno de Chile ha estado presente en la causa que no solamente asesinó a un ciudadano que estaba refugiado en su país, con su familia, con su señora, con su hijo, sino que además, digo, el título de migración de refugiados, porque realmente eran unos perseguidos del régimen de Nicolás Maduro, sino que también ha estado acompañando el proceso y las resultas de la investigación que ha hecho el fiscal Barros, que es el fiscal encargado del caso hasta este momento. Ha habido una unidad
de los poderes chilenos para verificar este caso, para llegar a las últimas consecuencias. Y lo último que hemos sabido, que precisamente hace 5 días, el fiscal Barros, Héctor Barros, pone sobre la mesa que existen evidencias que llevan a Diosdado Cabello como autor intelectual de este secuestro y posterior asesinato, lo que podría constituir una solicitud de extradición. Sin embargo, yo ahí hago la acotación que Venezuela expresamente prohíbe la extradición, pero ahí puede pagar la cárcel, puede pagar la pena en suelo venezolano. Evidentemente con el régimen de Maduro no lo va a cumplir, así que esperemos pronto, porque no solamente es este crimen, lo decía en el bloque anterior, son muchísimas otras penas que debe cumplir no solamente Diosdado Cabello, sino varias personas afectadas al régimen de Nicolás Maduro, que seguramente van a salir salpicadas en esta investigación. Uno se pregunta, Guarequena, ¿qué pasa con la Corte Penal Internacional? ¿Por qué no termina de dar el paso? ¿Usted qué opina sobre los tiempos de esa Corte Penal Internacional y cómo a veces el desespero, la desazón que le da a los venezolanos que parecen un limbo? Y no solamente los venezolanos, con la causa venezolana se han demorado mucho más que con otras causas, pero realmente están desfasados con las necesidades que tiene el mundo de justicia y con la sed que se necesita de justicia en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde, como bien lo decías tú, el Ejecutivo secuestra todas las instituciones del Estado y no hay justicia. Entonces nos queda la justicia internacional, pero ya vemos lo que está pasando en la Corte Penal Internacional, que incluso el fiscal Karim Khan fue retirado, se le pidió que se retirara del cargo por tener vínculos no declarados con el régimen de Nicolás Maduro a través de su cuñada, que era defensora del régimen de Nicolás Maduro, y no lo declaró en su momento, lo que llevaba a evidente suspicacia, y podemos creer que eso es lo que haya sido una parte del retraso en toda la causa venezolana que hay. Sabemos también de venezolanos que están afuera de esta corte haciendo una huelga de hambre, estuvieron haciendo una huelga de hambre para ser escuchados también. O sea, realmente el mundo está en deuda no solamente con Venezuela, Claudia, sino con todos los países donde vemos esta situación. Cuba yo nunca dejo de nombrarla, porque yo sé que los cubanos quieren tanto la libertad de Venezuela como nosotros, para poder ellos también salir adelante, y estos crímenes como el de Ronald Ojeda no sigan sucediendo y no se siga manchando, lo decía Javier Ojeda, no se siga manchando la dignidad y la reputación de las instituciones castrenses militares, que son las que también están para resguardar la seguridad de la nación, están para que los ciudadanos confiemos en que ellos puedan llevar a cabo estrategias que nos den seguridad a todos quienes vivimos en un país y no estén al favor de un dictador como lo que es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que en este caso además la Fiscalía chilena es una de las únicas en el mundo entero, además de Estados Unidos, que lo acusa directamente de un crimen cometido en su país. Exacto. A Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Venezuela en Chile, gracias por acompañarnos. Usted que ha seguido este caso pues con mucha meticulosidad, muy amable. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por ver. Nos quedamos con la frase de no vamos a permitir la impunidad, sino que con esta lógica vamos a agotar todas las instancias nacionales e internacionales, decía Gabriel Boric, solicitando esas investigaciones. Tanto así que hasta les da mucha rabia ya en la dictadura. Tarek William Saab, quien, bueno, se dice el fiscal de Venezuela, pero obviamente es el persecutor de Venezuela, eso acusaba a Gabriel Boric de pretender afectar la imagen internacional de Venezuela. ¿Por qué quisiera Gabriel Boric de afectar eso? Le decía mediocre, ridícula la Fiscalía chilena. No, nos quedamos es con la disposición de Gabriel Boric de no permitir la impunidad. Cerramos con esto. No solamente no vamos a permitir la impunidad, sino que con esta lógica vamos a agotar todas las instancias, tanto nacionales como internacionales. De manera coherente, hemos tenido una voz clara en las distintas instancias internacionales en las que participa nuestro país. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. En la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy amables. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias.